Imagina atravesar el desierto dentro de una caja de madera que no deja de sacudirse. Estás apretado entre desconocidos, maletas, sacos de correo y polvo que entra por todas partes. Tus rodillas golpean el asiento de enfrente. Te duele todo el cuerpo. Hace días que no duermes bien. Y entonces sucede algo que parece casi milagroso. El cochero toca una corneta. Más adelante, en medio de un paisaje seco, sin ciudad, sin hotel y sin ningún cartel que indique que alguien vive allí, aparece un corral, una construcción baja, algunos animales y quizá un tanque de agua. Era una estación de diligencias, pero no pienses en una parada cómoda. Tal vez tendrías apenas unos minutos para bajar, encontrar algo para comer, beber agua, intentar lavarte la cara y resolver una necesidad que ya se estaba volviendo imposible de ignorar, porque cuando los caballos fueran cambiados, la diligencia partiría, contigo o sin ti. Y en el desierto, perder aquella diligencia podía significar quedar atrapado a decenas de kilómetros de la siguiente parada. Hoy vamos a entrar en esos puestos olvidados del viejo oeste. Los lugares donde pasajeros agotados comían frijoles a toda prisa, dormían en salas compartidas, disputaban espacio con los animales e intentaban hacer sus necesidades antes de que el sonido de la corneta anunciara que el viaje había comenzado de nuevo. Cuando pensamos en una diligencia cruzando el oeste, normalmente imaginamos un largo camino vacío. El carruaje atravesando montañas, praderas o desiertos, hasta finalmente llegar a una ciudad. Pero, en la vida real, no podía simplemente seguir hasta el destino final. Los animales no lo soportarían. Una ruta de diligencias estaba dividida en tramos. Entre un punto y otro existían estaciones donde los caballos o las mulas podían ser reemplazados antes de morir de agotamiento. Estas paradas eran la infraestructura oculta del viejo oeste. Sin ellas no existía correo, no existían pasajeros, no existía comercio y tampoco existían las diligencias. En algunas líneas, la distancia entre una estación y otra podía rondar las 20 millas en condiciones favorables. Pero en el desierto, las cosas no eran tan organizadas. Las estaciones tenían que ubicarse donde hubiera agua, y el agua no aparecía donde la compañía quería. Aparecía donde existía un manantial, un pozo, un arroyo temporal o algún lugar donde pudiera almacenarse. Por eso, en algunos tramos áridos, las distancias podían ser mucho mayores. No viajabas simplemente de una ciudad a otra. Viajabas de agua en agua, de corral en corral, de un grupo de animales agotados a otro grupo de animales todavía descansados. Cuando la diligencia se acercaba, el cochero podía tocar una corneta a cierta distancia. Era la señal para que la estación se preparara. Los hombres corrían a separar los animales frescos. Alguien preparaba los arneses, otro revisaba ruedas, ejes, correas o piezas rotas. Había quienes se encargaban de la comida, las provisiones, el agua y, en algunas estaciones más grandes, incluso de la herrería. Todo tenía que suceder rápido, porque una diligencia retrasada no era solo un vehículo retrasado, era correo retrasado, pasajeros retrasados, mercancías retrasadas y, muchas veces, una compañía perdiendo dinero cada minuto. Así que, cuando aquel carruaje finalmente se detenía en medio de la nada, los pasajeros podían pensar que habían llegado a un pequeño refugio. Pero para los empleados, aquello era una carrera contra el reloj, y el pasajero era casi un detalle. No todas las paradas servían comida. Existían estaciones pequeñas construidas básicamente para cambiar los animales. Podían tener un corral, un depósito de forraje, algunas herramientas, una construcción sencilla y el hombre encargado de mantener todo funcionando. En estas paradas, el cambio de la recua podía hacerse en muy poco tiempo, a veces en menos de 15 minutos. E imagina al pasajero después de horas
siendo sacudido dentro de la diligencia. Bajaba con las piernas entumecidas, intentaba estirarse, respiraba un poco de aire sin polvo, y ya tenía que volver. No había una mesa preparada, no había almuerzo, no había un verdadero descanso. Era solo una pausa demasiado breve para que el cuerpo entendiera que se había detenido. Pero también existían estaciones más grandes. Esas eran las que los pasajeros esperaban encontrar. Allí quizá hubiera una sala más amplia, una cocina, un mostrador, algunas habitaciones improvisadas o un espacio donde muchas personas dormían juntas. En algunas líneas, la misma construcción podía servir como restaurante, posada, almacén, bar, taller, oficina de correos y refugio para viajeros. Era casi como un pequeño mundo aislado en medio del desierto, pero no confundas eso con comodidad. Una estación más grande podía tener comida, sí. Incluso podía tener una cama, solo que la cama quizá fuera un rincón de la sala, una estera, un banco, un colchón compartido o cualquier espacio que quedara libre después de acomodar a empleados, viajeros, equipajes y gente de la región. El pasajero que llegaba esperando una elegante posada encontraba un lugar lleno de olor a cuero, humo, sudor de caballo, comida cocinándose y hombres entrando y saliendo constantemente. La estación no estaba hecha para impresionar, estaba hecha para mantener viva la ruta. Ahora piensa en la situación. Has pasado horas sin poder moverte bien. El camino te ha sacudido tanto que parece que los huesos flotan dentro de tu cuerpo. El polvo se ha metido en tu nariz, tu boca y tu ropa. Y entonces alguien grita que hay comida. Corres. En una buena estación, quizá encontrarías una mesa sencilla con frijoles, carne de cerdo, pan, panqueques hechos en sartén, algún tipo de carne asada y café, o algo que el dueño de la estación llamaba café. La bebida no siempre era buena, la comida tampoco, pero después de un viaje así, quizá ni importara. Lo importante era meter algo caliente en el estómago antes de volver a aquella caja de madera. En una estación real de la ruta Butterfield llamada Pinery, en las montañas Guadalupe, los viajeros y conductores podían comer pastel de carne de venado y frijoles horneados. Hasta parece una comida decente, pero imagina comerla sabiendo que tal vez dispones de solo unos minutos antes de escuchar que la diligencia vuelve a prepararse. En una parada mayor, la compañía podía permitir más tiempo, pero aún así, la comida no era un evento social, era una operación. No te sentabas tranquilamente, no conversabas durante una hora, no esperabas el postre, comías lo que podías, bebías lo que alcanzabas y mantenías un ojo en el movimiento del exterior, porque los nuevos animales serían enganchados, el cochero volvería a su asiento y alguien podría gritar que era hora de partir. ¿Y si todavía estabas dentro de la estación? Bueno, la diligencia no tenía ninguna obligación de esperar a que terminaras tu plato. El pasajero podía recorrer cientos o miles de kilómetros, pero la lógica de la empresa era simple. El correo debía seguir avanzando. Así que, en lugar de imaginar una comida tranquila en el viejo oeste, imagina hombres y mujeres cansados comiendo deprisa, intentando no derramar el plato, limpiándose la boca con la manga y corriendo de vuelta hacia la diligencia. Pero hay una pregunta que casi ninguna película responde. Después de horas bebiendo agua, comiendo frijoles, viajando entre sacudidas y permaneciendo atrapado dentro de una diligencia abarrotada, ¿dónde hacían sus necesidades esas personas? La respuesta es menos gloriosa de lo que Hollywood querría mostrar. No existían baños modernos. No existía una cabina limpia esperando al lado del camino. Y tampoco existía una norma única que dijera que todas las estaciones tenían una caseta igual. En una estación más grande, podía haber instalaciones sencillas alejadas del edificio principal. Algo muy básico. Una letrina, una estructura de madera, un rincón separado de la posada.
Pero en los puestos más pequeños, cuya función principal era cambiar los caballos, el pasajero no podía contar con eso. Tenía que aprovechar cualquier oportunidad de privacidad que apareciera, alejarse un poco del corral, ir detrás del edificio, buscar un punto donde nadie estuviera mirando. Todo eso rápidamente, porque la diligencia no se detenía por la necesidad de un pasajero, se detenía por los animales. Ese era el detalle humillante del viaje. Tu cuerpo tenía que obedecer el horario de la compañía. Si la diligencia se detenía 10 minutos, tenías 10 minutos. Y para las mujeres que llevaban faldas pesadas, varias capas de ropa y corsés, la situación podía ser todavía más difícil. Lo mismo para ancianos, niños, personas enfermas o pasajeros que ya estaban debilitados después de días de viaje. No había privacidad garantizada. No había agua limpia garantizada. No había tiempo garantizado. Y eso ayuda a entender por qué un viaje en diligencia era tan agotador incluso cuando nada salía mal. No hacía falta un asalto. No hacía falta un ataque. No hacía falta una rueda rota. Bastaba con que una necesidad básica apareciera en el momento equivocado, y el desierto te demostraba que no tenías control sobre casi nada. En el desierto, la estación más importante no era necesariamente la que tenía la mejor comida, era la que tenía agua. Agua para los caballos, agua para las mulas, agua para los empleados, agua para los pasajeros. Sin agua, la ruta terminaba. Algunas compañías tuvieron que construir depósitos y transportar agua hasta puntos secos del camino. Otras cavaron pozos, y cuando encontraban un manantial confiable, instalaban una estación cerca. Por eso muchos de esos lugares parecían tan aislados. No fueron construidos porque alguien pensara que aquel punto era bonito. Fueron construidos porque allí existía algo que mantenía vivos a hombres y animales. En los tramos más áridos, había estaciones donde los trabajadores tenían que hacerlo todo: cocinar, vigilar, alimentar a los animales, reparar equipos y transportar agua. En una línea tan larga como la Butterfield, existían cientos de puestos y miles de personas trabajando para impedir que aquella ruta se detuviera. Pero para el pasajero, todo eso podía parecer simplemente una pequeña construcción en medio de la nada. Una construcción que quizá tuviera una mesa, una estufa, un corral y un depósito. Sin embargo, para quien llevaba días viajando, aquello podía parecer una ciudad entera. Era allí donde te dabas cuenta de que todavía existía vida, que había comida, que había agua, que quizá podrías dormir unas horas, que quizá podrías lavarte la cara, que quizá podrías ir al baño sin tener que hacerlo junto al camino. Pero también había otro lado de esta historia. Estas líneas no cruzaban un desierto vacío. Atravesaban territorios donde los pueblos indígenas vivían, cazaban, viajaban y conocían cada manantial mucho antes de que las compañías de correo trazaran sus rutas. Para los empresarios, una estación significaba progreso. Para el pasajero, significaba supervivencia. Pero para muchas personas que ya vivían en esa región, podía representar otra señal más de la invasión de caminos, tropas, comerciantes y colonos. Por eso, estas estaciones no fueron simplemente puntos neutrales en el mapa. Formaron parte de la transformación violenta del oeste, incluso cuando parecían ser apenas un corral y una cabaña. ¿Y tú? ¿Te animarías a vivir la aventura de viajar en una diligencia del viejo oeste? Déjalo en los comentarios. Quiero saberlo. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos curiosos sobre el viejo oeste. Te espero en un próximo video, aquí en el canal. ¡Hasta pronto!